tengo el teléfono, así que cualquiera que vaya entrando lo acepto por el teléfono. Ya, yo me llamo Marlene, me comunicaron ayer si podía hacer esta ayudantía de fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda, y la verdad es que igual le comentaba a Stephanie que me compliqué un poquito porque tenía poco tiempo y la idea era tratar de darles tips o cosas así. De hecho, hasta había pensado, pero no me alcanzó el tiempo como de haber buscado preguntas y haberlas desarrollado y todo eso. Pero para las otras, en cualquier caso de duda, se pueden comunicar con la Jenny y la idea es que lo podemos hacer con tiempo, para que les sirva más. Pues esa es la idea, que les vaya bien y que se entienda. Así que trataré, como es cortita la presentación, le explicaba a Stephanie delante y traté de tomar como lo puntual de la clase, porque el doctor Arellano igual de repente como que es como más profundiza o cosas así. Y eso, así que ya comencemos nomás. Bueno, primero puse una diapositiva como de la anatomía, fisiología normal del aparato respiratorio, porque primero para conocer como lo patológico hay que conocer lo normal, ¿cierto? Entonces, como escribí ahí, el aparato respiratorio es básicamente un intercambiador entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Y se compone básicamente de dos estructuras. Una es la bomba o la caja torácica, que como es la caja torácica, como pueden ver en la imagen, se compone de las costillas, ¿cierto? Se compone de los músculos intercostales, también el diafragma, ¿ya? Entonces, cuando ustedes piensen en una insuficiencia respiratoria, tienen que saber que juega un papel varias estructuras, ya no son solo los pulmones. Entonces, por una parte está la caja respiratoria y por otra parte están los pulmones que están adentro, ¿cierto? Y estas dos estructuras, la caja respiratoria, la caja torácica con los pulmones se conectan, no están como funcionando aparte, ya funcionan como un todo. Y se conectan por conductos que son la unidad alveolo-capilar, ¿ya? Ahí es donde se produce este intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, ahora pasando a la insuficiencia respiratoria. ¿A qué se le llama insuficiencia respiratoria? Se le llama a cuando este proceso que le hablaba yo de este mecanismo entre la bomba torácica o caja torácica y entre los pulmones, este mecanismo no funciona bien, ¿ya? Y esto puede pasar por varias cosas, pues puede pasar porque los músculos no están funcionando, porque hay una alteración a nivel alveolar, ¿ya? Y básicamente lo que se produce es una falla en este aparato, ¿ya? ¿Y a qué va a llevar esta falla? Va a llevar a que el intercambio de gases del que mencionaba entre el oxígeno y el dióxido de carbono no va a funcionar de buena forma, porque en términos simples lo que pasa es que el oxígeno, ¿cierto?, que está en el aire pasa a nivel alveolar o capilar y se intercambia con el dióxido de carbono y el dióxido de carbono sale, ¿cierto? Entonces, en una insuficiencia respiratoria, este proceso falla, ¿ya? A eso se le conoce como insuficiencia respiratoria. Y como les decía, puede haber una falla a nivel del pulmón o una falla a nivel de la bomba, ¿ya? De la caja torácica. Entonces, generalmente, cuando hay una falla a nivel del pulmón, se manifiesta con hipoxemia, ¿ya? Y por lo general, cuando es una falla a nivel de la bomba de la caja torácica, se manifiesta con hipercapnia, ¿ya? Que hipercapnia quiere decir que el dióxido de carbono está alto, ¿ya? Por lo general, el dióxido de carbono se maneja entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Entonces estaría alto, ¿ya? Eso también es malo, porque la idea es que esté bajito y que uno lo bote, ¿cierto? En cambio, la hipoxemia, la presión alveolar de oxígeno que se maneja normal es cercana al 100%, es como entre 80 y 100%. Hasta 60 se admite como normal, bajo 60 hablamos de hipoxemia, ¿ya? Y esto se mide a nivel de la sangre, a nivel arteriolar y a nivel alveolar. Y uno lo puede medir como indirectamente con los saturómetros. Cuando uno se pone un saturómetro en el dedito, eso se correlaciona con el nivel que hay arterial o alveolar, ¿ya? Pero no es como 100% fidedigno, porque solo uno lo mide como en el dedito, ¿ya? Entonces, como hablábamos, la insuficiencia respiratoria se puede dividir en hipoxémica
y en hipercápnica, ¿ya? Hipoxémica, como les decía, es cuando la presión alveolar de oxígeno es menor a 60 milímetros por mercurio, y hipercápnica es cuando es mayor a 45. En otras partes, como en la clase creo que es del doctor Arellano, sale mayor a 50, ¿ya? Pero en casi todas partes aparece mayor a 45, ¿ya? Pero en términos generales hay que entender que cuando es hipoxémica la insuficiencia respiratoria es que el oxígeno está bajo, y cuando es hipercápnica es cuando el dióxido de carbono está alto. Y en otras partes se conoce cuando es solo hipoxémica como tipo 1 y cuando es con hipercapnia como tipo 2, ¿ya? Hay otro mecanismo que se conoce como hipoxemia producida sin falla del aparato respiratorio. O sea, tenemos bajo nivel de oxígeno, pero el aparato respiratorio está intacto, no hay una falla en él, ¿cierto? ¿Y esto cuándo pasa? Esto pasa cuando uno está en grandes alturas, por ejemplo, cuando uno va a Machu Picchu, cuando cuando uno ve en la tele a los futbolistas que van a jugar la pelota en Bolivia, pero no sé dónde, pero allá también se tienen que acostumbrar a las grandes alturas. Y a veces tienen mareo, cosas así. Pues. ¿Y eso por qué es? Porque lo que disminuye no es que en ello haya un problema a nivel respiratorio, circulatorio o a nivel de su caja torácica, sino que tienen menos presión de oxígeno, ¿ya? O también donde se puede ver este mecanismo que hay hipoxemia es en ambientes pobres de oxígeno. Por ejemplo, cuando uno está en incendios, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí priman otros gases como el monóxido de carbono que se comen al oxígeno, por decir así, ¿ya? Entonces aquí, como les decía, repito, tendríamos hipoxemia, pero no hay como una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Porque la insuficiencia respiratoria, como lo habíamos definido, es cuando falla la bomba, la caja torácica, o cuando falla a nivel del pulmón. Entonces no se produce un correcto intercambio, ¿ya? En cambio, en estas situaciones lo que tenemos es que se disminuye la presión como que lo rodea a uno de oxígeno. Por eso es que se ve hipoxemia, ¿ya? Y como escribí aquí, hay una relación directa entre la fracción inspiratoria de oxígeno con la presión alveolar y arteriolar de oxígeno, ¿ya? O sea que entre menos oxígeno haya como en el sistema, menos vamos a respirar oxígeno y menos entraría a los alveolos. Eso es lo que se entiende de aquí. Y acá en este cuadrito hay causas de insuficiencia respiratoria aguda. Se dividen en las causas que pueden generar una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y en las causas que pueden generar una insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, ¿ya? Esto es como para que, o sea, igual después les voy a mandar la diapo, pues como que lo pueden repasar o mirar, pero como que se entiende más después que terminemos esta presentación, ¿ya? Por ejemplo, una neumonía puede dar una hipoxémica, un TEP puede dar una hipoxémica. En cambio, drogas o trastornos neuromusculares pueden dar una hipercápnica porque fallaría a nivel de la caja torácica. ¿Ya? Y esas dan con hipercápnica. Ya, ahora, ¿por qué se produce la insuficiencia respiratoria? Ya, entrando ahora a esto, que son los mecanismos fisiopatológicos que salen en la clase. Estaban en la clase como en distinto orden, pero traté como de ordenarlos para que se entendiera un poquito más. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de por qué se produce la insuficiencia respiratoria. Se puede producir por alteraciones de la difusión, ya que esto ya corresponden como alteraciones en la membrana o cosas así, que alteran el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. O pueden ser alteración a nivel de la ventilación, perfusión, o puede ser un shunt o cortocircuito, ya que eso significa. También pueden ser mecanismos no pulmonares, o también puede ser porque haya una hipoventilación, ¿ya? Entonces, primero, alteración en la difusión. Existen importantes factores que favorecen que ocurra normalmente la transferencia o la difusión entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Porque para que ocurra este intercambio gaseoso, tiene que haber un grosor de membrana adecuada, tiene que haber, aquí el área que hay entre los dos también tiene que ser adecuado, tienen que haber glóbulos rojos aquí también en el capilar, ¿cierto? Pero hay ciertas, si falla cualquiera de estas cosas, se altera la difusión, ¿ya? Y vamos a tener que no va a haber un correcto intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ya? Y lo otro que también salía en la clase, que esta hipoxemia
es mínima en reposo, ¿ya? Pero si la persona que tiene una alteración en la difusión, o sea, que tiene a lo mejor aquí alterada la barrera del capilar o la membrana del alveolo, si hace ejercicio, vamos a tener que se va a notar más la hipoxemia, ¿ya? Pero si está en reposo, no se nota mucho, puede pasar desapercibida. Y ejemplo de esto, de patologías, de enfermedades que se manifiestan con alteración en la difusión, tenemos las pulmonares difusas, ya que ahí está la fibrosis pulmonar, la abestosis, la neumoconiosis, la neumonectomía, o sea, que te saquen un pedazo de pulmón, eso también va a afectar a la difusión, ¿ya? Entonces las coloqué aquí, igual salían en la clase como para recordar porque, no sé, igual es como importante saber qué patologías son las que generan alteración en la difusión, ¿ya? Pero eso es que hay una alteración en el intercambio, puede ser alteración a nivel del glóbulo rojo, del alveolo, del área aquí, y se pueden producir por estas patologías. Lo otro, y como lo que es más importante, lo que es más largo de explicar, es la alteración a nivel de la ventilación-perfusión. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que existe un desbalance entre la perfusión, que la perfusión habla de los capilares, ¿ya? De la irrigación que va, y la ventilación, que la ventilación tiene que ver con todo esto, la tráquea, todo el aparato respiratorio, ¿ya? Y si hay una alteración, ya sea a nivel de los bronquios, de las vías respiratorias, o hay una alteración a nivel de la perfusión de los capilares que van por aquí, eso va a generar una alteración ventilación-perfusión, ¿ya? Y ahí en la clase también salía cuando lo normal lo normal de la división entre ventilación-perfusión es que sea 1, ¿ya? O sea, que todo lo que entre, el oxígeno que entre por la vía aérea, ojalá, o así debiera ser lo normal, llegue todo al capilar, ¿ya? O sea, por ejemplo, si aquí entra un 90%, que aquí la presión también sea la misma, ¿ya? La misma presión que entra, la misma presión que tiene aquí. Por eso es cercana, lo normal es que sea 1. Si uno divide, por ejemplo, 100 en 100 da 1, ¿ya? Pero cuando hay una alteración, como decía, a nivel de la ventilación, o sea, porque, a ver, acá, por ejemplo, aquí, dice que este bronquio está más estrecho, ¿cierto? Entonces, en el lado de acá va a entrar más aire que el que va a entrar acá, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos una alteración en la ventilación. La ventilación es la que está obstruida, ¿ya? Entonces, esto va a llevar a que decrezca, o sea, menor a 1, la relación ventilación-perfusión, ¿ya? Porque, por ejemplo, si aquí entró 100, aquí va a entrar 80. Entonces va a ser, por ejemplo, 80 dividido en 100 que debió haber sido. Entonces eso va a dar menor a 1, ¿ya? No sé si se entiende. Y por el otro lado tenemos que hay una alteración en la perfusión, hay un vasoespasmo, hay como una constricción a nivel capilar, ¿ya? Entonces, una vasoconstricción. Entonces, aquí entró 100, o sea, ¿por qué? Porque la ventilación no está comprometida, pero lo que está comprometida es la perfusión. Entonces, si entró 100, acá no va a llegar 100, ¿ya? Va a llegar, por ejemplo, 80 o 50. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 100 dividido en 50 y eso va a dar más de 1. Por eso se dice que incrementa la relación ventilación-perfusión, ¿ya? No sé si se entendió esa parte, si me podrían decir o lo explico otra vez. Yo no entendí muy bien la primera relación. ¿Ventilación? Sí. Ya, mira. Lo primero que había que saber entonces es que tenemos el intercambio gaseoso se produce porque hay una ventilación, que es la ventilación uno la ve a nivel de la tráquea, después vienen los bronquios, bronquiolo y llega hasta el alveolo, ¿ya? Todo eso es ventilación, aire, aire, aire. Y la perfusión la vemos a nivel del capilar, ¿cierto? Ya, entonces nos vamos primero al lado de acá, de este lado donde está el mouse. En este lado lo que está alterado es la ventilación, ¿ya? La ventilación en este alveolo está más chiquitita, ¿cierto? Está contraído este alveolo, ¿ya? Entonces aquí, si acá arriba venía, por ejemplo, 100% de oxígeno, aquí no, al alveolo no va a llegar 100 porque aquí está obstruido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un número, va a llegar 80, ¿ya?
Y eso es lo que va a pasar aquí, pues, porque aquí no hay problema en el capilar, pues, entonces va a pasar lo mismo acá, el problema estaba acá. Entonces, como es ventilación, la ventilación que llegó acá va a ser 80, y la perfusión no está comprometida, pues. Entonces aquí lo que disminuye es la ventilación, y como disminuye la ventilación y la perfusión se mantiene igual, decrece, pues, sería menor a 1. No sé si se entendió ahí. Sí, cuando la alteración está en la ventilación, ahí ocurre que decrece. Claro. En cambio, en la otra aumenta. Claro, en la otra aumenta porque la ventilación está bien, porque la ventilación es el numerador de la fracción. Entonces lo que se altera es el denominador, el que va abajo. Entonces, como este va a ser menor, por ejemplo, si aquí entró 100, aquí no va a haber 100, va a ser 80 o 50. Entonces, si dividimos eso, va a dar un número mayor que 1. Entonces, cuando hay una alteración en la perfusión, va a ser la relación mayor a 1, ¿ya? Y ambas patologías, ya sea una alteración en la ventilación o en la perfusión, van a producir hipoxemia, o sea que haya una presión de oxígeno menor a 60, y van a producir hipocapnia. Y patologías donde se puede presentar una alteración BQ puede ser el asma, el enfisema, el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, saqué este gráfico que estaba en la clase, que lo normal, como decíamos, es que la presión arterial era la chica, ¿o no? Pero, sí. Sea cercana a 100, ¿ya? Entre 80 y 100, lo ideal es que sea 100, eso es lo normal. Y la de CO2, la de dióxido de carbono, es que sea entre 35 y 45, y aquí estamos en un paciente normal. Pero ahora, si hay una alteración BQ, que en este caso cayó la ventilación, ¿qué va a pasar con la presión de oxígeno? Si era 100, llegó mucho menos al alveolo. Por eso está en hipoxemia, porque la ventilación falló. Entonces tiene que haber tenido ahí alguna obstrucción a nivel del alveolo, a nivel del bronquio, que llegó mucho menos, ¿ya? Y por otra parte, como llegó mucho menos, ¿qué va a pasar? Va a salir menos porque está como contraído. Entonces, por eso hay un aumento del dióxido de carbono, ¿ya? Pero esto lo sensa, hay unos quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso que lo sensan, y ¿qué van a hacer? Van a hacer que aumente la ventilación o el volumen corriente o ventilación minuto, ¿ya? Entonces uno comienza a tratar de respirar más. Entonces, ¿qué vamos a ver en la persona? Que va a aumentar su frecuencia respiratoria para tratar de compensar esto que hay acá, esta insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué hace? Trata de, al aumentar la frecuencia respiratoria, ingresa más aire, ¿cierto? Más oxígeno, y trata de, o sea, vuelve a la presión de oxígeno, aumenta un poco, pero nunca va a llegar a 100. Y la del dióxido de carbono vuelve al normal, ¿ya? Eso es lo que se explicaba en un gráfico, ¿ya? Que al final igual uno sensa estas fallas respiratorias y trata de compensarla un poco, pero no se vuelve el oxígeno a lo normal que era 100, ¿ya? Otro mecanismo fisiopatológico que puede ocasionar una insuficiencia respiratoria es el shunt o cortocircuito, ¿ya? Y esta también es una alteración en la ventilación-perfusión, pero aquí se produce cuando esta relación es cero, ¿ya? O sea, hay un colapso total de un alveolo, ¿ya? Como dice acá, puede ser un área del alveolo que está colapsada o está llena de algún contenido, por ejemplo, que esté lleno de líquido en un edema pulmonar agudo, o que esté lleno de sangre en alguna hemorragia alveolar, ¿ya? Entonces, ejemplos de estos chats, entonces como aquí está todo lleno de algún contenido, o está este alveolo que esté así todo colapsado, como este de acá, que está todo colapsado, que esto era como tenía que estar y está así, o sea, no tiene nada de aire, está totalmente colapsado. Entonces, en estos casos no vamos a tener ventilación-perfusión porque no puede haber intercambio, ya porque en este caso está lleno de algún contenido y en este caso está totalmente colapsado. Y ejemplo de esto puede ser una neumonía, que las neumonias tienen ocupaciones pleurales, puede ser una telectasia, ya que está colapsado el alveolo, puede ser un cáncer también que está ocupando el espacio, o un edema pulmonar que está lleno de líquido por aumento de la presión hidrostática. Hay otros mecanismos que también pueden generar una insuficiencia respiratoria, que son mecanismos no pulmonares,
¿ya? Y aquí no hay una falla a nivel de la caja torácica o a nivel de los pulmones, ¿ya? Sino que la sangre llega con muy bajo contenido de oxígeno o que hay muy poco contenido sanguíneo, ¿ya? Y esto se produce en la insuficiencia cardíaca, también puede ser en una hipovolemia, por ejemplo, que el paciente esté sangrando, que tiene bajo nivel sanguíneo, también pueden generar fallas, una insuficiencia respiratoria, pero va a ser porque tenemos poco contenido. O también puede ser una anemia, en donde que a pesar que no falla el contenido, tiene poco glóbulo rojo o hay algún defecto en ese lado, ¿ya? Pero son mecanismos no pulmonares que también pueden generar una insuficiencia respiratoria o una hipoxemia. Otro mecanismo es la hipoventilación, que la hipoventilación se da más en la insuficiencia respiratoria hipercápnica, con alto contenido de dióxido de carbono, ¿ya? Y lo que, como lo habíamos mencionado, en casi toda la insuficiencia respiratoria existe hipoxemia, o sea que el oxígeno está bajo menor a 60. Pero en este caso, cuando hay hipercapnia acá, se acompaña de retención del dióxido de carbono, que está mayor a 45. Entonces, como sabemos, la única forma de eliminar el dióxido de carbono es eliminándolo, o sea, es inspirando y expirando. En la expiración, uno bota el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, hay otras formas o sea, lo otro es que el dióxido de carbono también se produce. Espera, voy a prender un poquito la luz porque no veo nada. Ay, sí. Y ahora sí, lo que quería mencionar de aquí es que también el dióxido de carbono puede aumentar porque hay un aumento en la producción de este, ¿ya? Y esto se puede dar, por ejemplo, acá lo había escrito, se puede dar en el ejercicio, en el hipertiroidismo, en las quemaduras, en la fiebre, en la sepsis. Esos estados del paciente pueden incrementar la producción de dióxido de carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta la tasa metabólica, porque el dióxido de carbono es un producto de desecho del metabolismo, ¿ya? Entonces, estos estados que escribí acá, hipertiroidismo, quemadura, fiebre, sepsis, pueden aumentarlo, ¿ya? Pero estos mecanismos rara vez causan una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y eso también estaba anotado en la clase, no sé si puede que lo pregunten, ¿ya? Y eso es ¿por qué? Porque el sistema respiratorio lo que hace es que como sensa que está aumentado este dióxido de carbono, hace que se ventile más, ¿ya? Hay una hiperventilación, entonces trata de aumentar la frecuencia respiratoria y de botar más ese dióxido de carbono. Entonces, a pesar que esté alto el dióxido de carbono por el metabolismo, no va a generar una insuficiencia respiratoria porque se va a compensar con las ventilaciones. Ya va a comenzar a aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar este exceso, ¿ya? Pero por el contrario, la disminución de la eliminación del dióxido de carbono refleja la falta en la unidad funcional de la ventilación, ¿ya? Y ahí podríamos tener un trastorno neuromuscular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fallas en la hipoventilación, puede ser porque el paciente está con muchos sedantes, como que hay una falla a nivel del sistema nervioso central, que el paciente está como muy sedado y no está ventilando bien, ¿ya? Entonces eso pueden ser fallas en la hipoventilación. Y esas cosas también pueden generar una insuficiencia respiratoria, porque al estar tan sedado, como saben, también a nivel de la médula, en el bulbo, está el centro respiratorio. Entonces, si el paciente está muy sedado, no va a compensar bien estos aumentos de dióxido de carbono. Y también podrían generar una insuficiencia respiratoria. Lo otro es que puede haber una falla en la conducción del impulso, puede haber fallas neuromusculares como el Guillain-Barré, otras enfermedades como en la placa motora, como la miastenia gravis, ¿ya? O también puede ser que el paciente tenga defecto de la caja torácica, tenga malformaciones o tenga esta escoliosis muy, muy marcadas, también hacen que falle la hipoventilación y se generaría hipercapnia, ¿ya? Y eso era lo que tenía preparado. No sé si les queda alguna duda o cualquier cosa, trataré de resolverla.